Diego es un economista muy ácido, ¿ah? Muy polémico por sus opiniones, por la forma en cómo entrega sus opiniones también, pero que tampoco le quita mucha razón en sus fundamentos y es algo que necesitamos. Estamos en Fundación nuevamente, ¿no es cierto? Hoy trajimos opiniones para pensar, opiniones que no van a escuchar comúnmente y que curiosamente ni siquiera por la derecha se ha comentado. Cuestiones como, por ejemplo, y esto ya volviendo un poco más atrás, que lo había puesto Ricky también para que nos acompañe, en el año 2020, cuando Sebastián Piñera, junto de la mano de Ignacio Briones, promueven esta política de entregar la facultad al Banco Central para que pueda comprar bonos en el mercado secundario. ¿Por qué les comento y por qué es tan importante acá, Diego, y el día de hoy comentar esta noticia? Porque nadie la comentó, número uno, ¿ya? Y curiosamente, 2 años después de esta reforma que dijeron que era una reforma insignificante, tenemos 2 dígitos de inflación, ¿ya? Acompañado de los retiros, etcétera. E incluso los centros de estudio más conservadores, de derecha, libertad y desarrollo, dicen que, y ahí Ricky me puede corregir si tú te acuerdas mejor que yo, la inflación es generada en un 60% por causas internas y un 40% por causas externas. A eso se debía la inflación. Eran 60-40, 70-30. 2/3 de inflación interna y 1/3 de inflación externa. Ahí tenemos, por ejemplo. Eso está mal, pero bueno. Y esa no es la opinión de Diego, es muy interesante. No, es indiscutible. Y la praxeología demuestra que está mal eso. Y esto se hizo no de la soy mano. economista. Que vean. Y yo por lógica y digo, ¿por qué nadie comenta esto de los economistas liberales? Chile es la cuna del neoliberalismo, como le dicen. Y además, Ignacio Briones de la mano con Mario Marcel como presidente del Banco Central. Entonces, ahí paso a preguntar al invitado y ya empezamos a abrir el debate y a revisar también las otras noticias que están muy relacionadas a este tema, pero me gustaría compartir con esto para que se entienda el resto de la noticia. Sí. Diego, ¿qué te parece que el Banco Central pueda comprar bonos en el mercado secundario, que no era el caso de Chile anterior al 2020? Bueno, primero y principal, hay que entender con qué se compra bonos, ya sea en el mercado primario, ya sea en el mercado secundario. Empecemos con el caso del mercado secundario. Se compra con lo mismo. Comprar bonos es una operación de mercado abierto en el mercado financiero y el Banco Central emite pesos para comprar los bonos en el mercado secundario. ¿Qué sucede en el balance del Banco Central? El balance del Banco Central se engorda. En el pasivo aumenta la base monetaria, aumenta los pesos que debe el Banco Central y en el activo acumula deuda contra el sector público, contra bonos del Estado si los que compra son bonos del Estado. Dicho esto, hay que aclarar que ¿por qué le permiten comprar bonos del Estado? Lo permiten porque seguramente nunca se va a permitir esa opción en una economía donde el Estado reduce el gasto público, achica el Estado y tiene superávit fiscal. Generalmente se habilita la compra en el mercado secundario de bonos con emisión monetaria para que la cotización de los bonos no caiga, no refleje el aumento de la insolvencia fiscal del país y no aumente el riesgo país. ¿Ok? Dicho esto, ¿cuál es la diferencia? Porque habilitar la compra de bonos en el mercado secundario, que se hace por los motivos que acabo de explicar, es inexorablemente el primer paso hacia un segundo paso, que es después habilitar la compra en el mercado primario. Que es el caso de Argentina. Que es el caso de Argentina. ¿Qué quiere decir el mercado primario? Monetariamente es lo mismo. O sea, no hay diferencia. Ya compres en el mercado primario, ya compres en el mercado secundario, el balance del Banco Central es afectado de la misma manera. Se engorda, aumenta el activo con una tenencia de bonos estatales, públicos, y aumenta el pasivo con mayor emisión monetaria, mayores pasivos monetarios, mayor base monetaria. La diferencia entre comprar en el mercado primario y en el mercado secundario es que cuando compras en el mercado secundario, la emisión monetaria te va a vos, que le vendés el bono al Banco Central. Cuando es en el mercado primario, la emisión monetaria financia directamente gasto público y déficit fiscal. Ahora bien, importante,
En ambas cosas, repito, aumenta. Yo vengo del futuro, vengo de Argentina, vengo de hacia donde ustedes lentamente van. Por eso digo, es una frase de un empresario chileno esta. A ver, cuando engordan el activo con bono del tesoro y engordan el pasivo con base monetaria, la base monetaria no paga tasa de interés. Y los bonos cobran tasa de interés que paga el Tesoro de Chile en este caso. ¿Saben cuál es el siguiente paso? El Banco Central va a computar una diferencia de ingresos pseudo cuasi fiscales, porque dice, yo cobro por los bonos que tengo en el activo y no pago tasa por el dinero que emití, con lo cual obtengo un resultado positivo. Y ese resultado positivo se lo giro al Tesoro para que financie más déficit fiscal. ¿Y saben qué es ese resultado, qué es ese resultado positivo? Para plasmarlo, más emisión monetaria. O sea, todo termina en más impuesto inflacionario. Así es. El impuesto inflacionario no es otra cosa que la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Así es. A ver, hay que tener en cuenta que el sistema monetario actual, sistema monetario bancario actual, a lo largo de todos los países del mundo, de los 200 países del mundo que hay, la independencia del Banco Central es una alquimia imposible. El Banco Central es el agente de un principal que es el Estado. O sea, los burócratas del Banco Central son empleados públicos, son miembros del Estado. No existe la independencia del Banco Central. Lo que solo existe es dependencia del Banco Central con diferentes intensidades. Obviamente la dependencia del Banco Central chileno con respecto al gobierno chileno es inferior, muy inferior para su suerte, que la dependencia que tiene el Banco Central argentino del gobierno argentino, claro, que es infinitamente superior. Ahora bien, les comento, señores, para que lo entiendan con números. Los tecnócratas economistas, que son los que especializados en moneda que terminan en la agencia del Banco Central, en Chile, como en la mayoría de los países occidentales, hace 20, 30 años que defienden el inflation targeting. Es tan inmoral el sistema del inflation targeting que, por un lado, ¿dónde se ve que es tan inmoral y falta y atenta contra la libertad? Que nos quisieron hacer creer que Chile no tenía inflación, hablo de Chile, porque tenía 4% de inflación redondeando anual, y que 4% de inflación anual no es inflación. Les comento, 4% de inflación anual en 25 años es 100% de inflación. Es una barbaridad. Quiere decir que la botella de cerveza, si la pagabas, invento, 1.000 pesos, después, en 25 años después, la vas a pagar 2.000 pesos. El inflation targeting con su Banco Central son tan inmorales que es un sistema de política monetaria que lo que asegura es un piso mínimo asegurado de cobro de impuesto inflacionario a los burócratas de carne y hueso, que no es otra cosa que transferencia de recursos desde los medios económicos, desde el sector privado, a los medios políticos, a los burócratas de carne y hueso. Porque no se olviden, el Estado no existe ontológicamente hablando, como muy bien explica el profesor Ancho Bastos. El Estado no es otra cosa que una banda de rufianes muy bien organizados, cuya organización delictiva es la más fuerte de todas, y tiene como único objetivo saquearnos en forma sistemática y permanente, en forma creciente. Y son tan inmorales que tienen el tupé, la alevosía, de decirlo, que lo hacen por y para nosotros, que si nos saquean más, es mejor para nosotros, porque cuanto más nos saquea, más nos los devuelven en bienes y servicios públicos para nosotros, que ellos deciden unilateralmente sin sistema de precios. Por lo tanto, como no tienen sistema de precios, no saben qué producir, cuánto producir, de qué calidad producir, en dónde producir. Y tienen que mirar al sector privado para establecer presupuestos, etcétera, también el Estado mismo, digamos. Ya esa parte de la diatriba mentirosa, ¿no? Claro. Obviamente es un foco eterno de corrupción, que obviamente
los políticos no están solos. El poder político siempre está asociado con un poder económico concentrado. Claro. El ejemplo máximo justamente es el sistema bancario. Yo diría que el problema es que hoy día, y ahí tú, Diego, creo que me puedes complementar, pero hoy día la mayoría son neo-keynesianos tremendos, y de hecho hoy día en nuestro Banco Central lo que no tenemos son monetaristas, no creen en la teoría monetaria y por lo tanto, o sea, tal y cual, y por lo tanto ellos justifican cosas que son, y podríamos decir, evidentemente, y es más, la práctica muestra que es así. O sea, efectivamente, si tú le pones más agua al jugo, queda más aguado, Claro. ¿o no? Bueno, vos lo dijiste, nombraste neo-keynesianos. A ver, hay que entender una cosa. A partir de la década del 70, cuando Friedman desarrolla las expectativas adaptativas y después Lucas Jr. desarrolla las expectativas racionales, desde ahí se deja de lado, mejor dicho, la conducción de la política monetaria en forma discrecional y se pasa a conducir la política monetaria en base a reglas. La primera regla es la conducción de la política monetaria en base a lo que se llama técnicamente monetary targeting, Sí. que es controlar la cantidad de dinero. Sí. Que yo no la defiendo porque no sigue siendo ingeniería social. O sea, sale Milton Friedman y te dice, no, la cantidad de dinero debe crecer al 4% anual porque el PBI crece al 4% anual. Tiene que ir a la par. Listo, perfecto. Con eso, el mundo desarrollado bajó la inflación del 16% que tenía Estados Unidos, desde el 25% que llegó en Inglaterra a final de los 70, al 5% redondeando a mediados de los 80. Después, a principios de los 90, viene la contrarrevolución keynesiana que inventa el inflation targeting. El inflation targeting que se impone en todo el mundo, que lo practica Chile, lo practica la Reserva Federal, lo practica el peor engendro de la historia monetaria de la humanidad, que es el Banco Central Europeo. Es un invento, es la centralización máxima del poder, la creación de un cuarto nivel de Estado, como si ya no teníamos mucho con tres, o sea, municipio, provincia, nación, ¡pum! Supranación, la que faltaba. Es una locura. Yo soy argentino, tengo pasaporte italiano, me mandan para que vote en las elecciones de Italia, un delirio. Bueno, no voto en Argentina, miren si voy a votar en Italia. El asunto es que todo el mundo hace política monetaria neo-keynesiana. Ahora bien, hay que entender esto. Primero, manejar la tasa de interés es un control de precios. Y es el control de precios. Que venga el Banco Central, para que lo entienda el público, y diga la tasa de interés es 12, es lo mismo que venga el Estado y te diga los pantalones valen 72.000 pesos chilenos. Sí. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Es mucho peor. Porque la tasa de interés es el precio que coordina intertemporalmente Todo. las decisiones entre ahorro, presente e inversión. Ahorro, inversión. Consumo presente, consumo futuro. ¿Y qué hacen los bancos centrales? Generalmente colocan, y acá uso otra palabra, para reflejar cómo manipulean artificialmente la tasa de interés, colocan el tipo de interés en forma artificial por debajo de la tasa natural de interés. Concretamente, para que lo vean, la gente tiene una tendencia a ponerse del lado de la demanda de crédito y la economía chilena, con las familias más endeudadas de toda América después de la economía americana. O sea, las familias chilenas están presos de una, entre comillas, burbuja crediticia, Sí. como en ningún otro país de Latinoamérica y el segundo país de América. ¿Qué hacen? Te dan crédito a tasas artificialmente ridículas, bajas, que uno dice, qué bueno. Me pongo del lado de la demanda. Me dan crédito al 3% de inflación, al 3% de interés anual a 30 años para comprarme una casa. Y uno dice, qué bueno, la inflación es 4, me dan tasa del 3 o del 4. Qué bueno, regalado. Y ahí se ve lo artificial de esto. ¿Dónde se ve lo artificial? Que al mismo chileno lo pongo del lado del ahorro. Le digo, che, mirá, en argentino le digo. Che, mirá, escúchame,
a vos te parece bárbaro que te den crédito al 3. Si a vos te parece bárbaro que te den crédito al 3, tendrías que estar dispuesto a ahorrar al 1. Claro. ¿Entiendes? Entonces, digo, no, te dicen, ni en pedo, yo no quiero ahorrar al 1, yo quiero ahorrar al 7, al 8. A ver, señor, usted no es una isla. Si usted quiere ahorrar al 7 y al 8, todos van a querer ahorrar al 7 y al 8. Entonces, si todos pretenden ahorrar al 7 y al 8 y a usted, el sector bancario, le da crédito al 3, ese crédito es artificial y ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Que eso genera un boom artificial que después va a ser pagado con una crisis recesiva deflacionaria que Hayek llamaba secondary deflation, y eso lo va a tener que pagar en algún momento con impuesto inflacionario. Bueno, y a las pruebas me remito. Es lo que pasa no en Chile, sino en todo el mundo, porque hay que entender, el sistema monetario internacional es un sistema que no solo no es el único posible, ni mucho menos es el mejor de todos, es el peor de todos. Es un sistema monetario que está hecho para cobrar impuesto inflacionario. Y el inflation targeting es el mejor ejemplo. Asegura un 4% de inflación anual. 100% de inflación cada 25 años. ¿Ok? Y cuando se desbanda, que se desbanda cíclicamente y recíprocamente, se desbanda Y cobra más. Cobra más y genera recesión. Es lo que es la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca.